Agradecemos a Elizabeth Vélez con nosotros, que es fundamental para las mujeres rurales. Estamos ante un congreso que se instaló el pasado 16 de agosto, que tiene en agenda la necesidad impostergable de reformar el viejo Código Penal que en nuestro país data desde el año 1884. Y su reforma se inició hace ya más de 20 años, en el año 1997. Desde hace varios años, organizaciones de mujeres han estado presentando propuestas para que se incluya la despenalización del aborto por las 3 causales en la reforma del Código Penal. Hay encuestas realizadas año tras año en diferentes momentos, como la CID de la Gallup en el año 2015 y la Gallup de este año, que indican que más del 60% de la población encuestada está de acuerdo en que se regularice el tema de la despenalización del aborto por las 3 causales. En esta ocasión, la Coalición por los Derechos de la Vida de las Mujeres está impulsando una serie de actividades a favor de la aprobación de un código penal que no penalice la interrupción del embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando sea fruto de una violación o incesto, o cuando científicamente se haya confirmado la incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero de la madre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quisiéramos conversar con Indiana sobre por qué la no penalización de la interrupción del embarazo es un derecho de las mujeres. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación y por compartir con nosotras este espacio. El derecho, o sea, la no penalización, que la interrupción del embarazo en estos 3 casos excepcionales, que es lo que se está planteando en República Dominicana en estos momentos, no sea un delito, no sea un crimen, o sea, que las mujeres no vayan presas y que los médicos, el personal de salud no sea apresado, que es lo que ocurre con esta prohibición en el Código Penal. Es un derecho en el sentido de que todas las personas nacemos libres e iguales en derecho. Nacemos con el derecho a la libertad, que tiene que ver con nuestra autonomía personal, o sea, y la autonomía tiene que ver con ese control que yo puedo ejercer sobre mi cuerpo. Nacemos con el derecho a la dignidad, y ese derecho a la dignidad abarca que yo no sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando a una mujer que ha sido víctima de violación sexual se le obliga a llevar a término ese embarazo y a parir ese embarazo que ella no buscó, no planificó, no deseó y que además es fruto de un acto violento? Igual cuando es una niña que ha sido embarazada, que su cuerpo simplemente no soporta lo que implica un embarazo, los cambios que implican un embarazo para ella. Y cuando una madre que desea su embarazo se ve obligada a llevar a término ese embarazo, a parir un bebé que va a nacer sin cerebro, por ejemplo, que es en el caso de una malformación incompatible con la vida. Entonces, estos derechos a la dignidad, a la libertad, son los que amparan que se despenalice, o sea, que ya no sea prohibido y castigado con cárcel, que las mujeres tengan el derecho a decidir, porque tampoco es que se está obligando, sino que las mujeres tendrán la capacidad de decidir si quieren o no continuar con un embarazo, y el Estado estará obligado a brindar los servicios correspondientes para cada caso, tanto para la que decida continuar en esos casos excepcionales, en esos casos dramáticos, y las que no, pues entonces que también el Estado las acompañe brindándole todos los servicios necesarios. Es un tema también de igualdad. En la Constitución Dominicana ni en ninguna ley adjetiva hay algún otro delito que se base en la acción que realice una persona sobre su cuerpo, o sea, que realice un hombre sobre su cuerpo. Solamente existe este delito de aborto que castiga la interrupción de un embarazo que se está dando en el cuerpo de una mujer.
no existe otro procedimiento médico de salud o procedimiento hecho en el propio cuerpo de una persona que sea castigado con una pena de cárcel en el Código Penal ni en ningún otro tipo de ley. Entonces es un tema de igualdad, porque a las mujeres sí se le castiga, se les sanciona, se les somete a procesos de este tipo, o las obligan entonces a tomar alternativas muy difíciles de interrupciones de embarazo de maneras clandestinas e inseguras, muchas de ellas inseguras, pero no hay ninguna otra ley que exija, que obligue de una forma similar a los hombres. Es un tema también de igualdad. Esto refleja, Indiana, que el Estado es un Estado patriarcal justamente y que las leyes, incluso el Código Penal hecho hace 2 siglos, es un código que discrimina a las mujeres en esto que acabas de señalar, y por eso es que hay que modificar el Código Penal para generar un proceso de derechos hacia nosotras las mujeres. Muchísimas gracias por esa reflexión, ese análisis tan interesante. Y nos gustaría ahora escuchar a Catherine acerca de por qué las mujeres agricultoras como ella, las mujeres campesinas, ella que es una lideresa, y las mujeres jóvenes reclaman este derecho. ¿Qué tú nos puedes comentar, Catherine? Que además tú has sido mamá hace poco tiempo y eres una excelente mamá. Bueno, en este contexto, muchas gracias por la invitación, Guadalupe, como siempre. Yo creo que hablar de aborto en 3 causales para nosotras las mujeres campesinas que seguimos resistiendo, viviendo en los campos, es hablar del derecho a la vida, del derecho a la dignidad de nosotras las mujeres, hablar del derecho a que se nos respete nuestro cuerpo y nuestra decisión. Sabemos que las ricas abortan y las pobres, las mujeres empobrecidas, siguen muriendo en nuestro campo, siguen muriendo en los barrios, producto de falta de política pública del Estado y de un Estado que no quiere la regularización del aborto en 3 causales, que es lo que nosotras como movimiento de mujeres venimos exigiendo desde hace años, desde hace décadas. Y nosotras las mujeres campesinas nos hemos montado en el tren de la búsqueda de derechos de nosotras las mujeres para garantizar nuestra vida, para salvar nuestra vida, que nuestras mujeres todavía siguen muriendo en los campos. Y da pena y vergüenza que este Estado dominicano, que se figura un Estado democrático, todavía sigue incumpliendo y violentando nuestros derechos, que es simplemente el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida principalmente. Desde el movimiento campesino, principalmente de mujeres, hemos venido exigiendo la despenalización del aborto en 3 circunstancias, que priorice y que el Estado ponga la vida de la mujer en el centro, que es lo más importante en este momento, que priorice que nuestra vida, nuestra integridad y nuestra salud está por encima de cualquier creencia religiosa, de cualquier creencia machista y de cualquier cultura patriarcal que quiera imponerse sobre nuestro cuerpo. Yo creo que en ese contexto es que debemos de analizar el aborto en 3 causales. Que nuestro cuerpo no es propiedad del Estado, es un territorio autónomo donde nosotras las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre él, que nuestro cuerpo debe de ser visto a sí mismo, que nuestras decisiones sean tomadas en cuenta y que el Estado solamente cumpla su rol, que es la garantía de derechos, que garantiza el derecho a la vida de la mujer, a tener una vida digna, a que sea que el aborto en 3 causales sean seguros, porque nuestras mujeres siguen muriendo por aborto inseguro, clandestino. Para nadie es un secreto que hay mujeres campesinas en los barrios que están muriendo a diario por aborto inseguro, clandestino, producto de la falta de política pública del Estado hacia nosotras las mujeres. Yo creo que este es el momento y es justo y necesario que ahora este Congreso apruebe el aborto en 3 causales, porque República Dominicana no puede ser un Estado que se siga quedando atrás en materia de derechos hacia las mujeres. Muchos países han avanzado y nuestro país va en retroceso. Y yo creo que es de la oportunidad de que el Estado dé un paso y avance aprobando el aborto en 3 causales y que sea visto como un derecho que garantice la vida de las mujeres por encima de cualquier dogma religioso o de cualquier creencia.
Muchísimas gracias, Catherine. Obviamente las leyes hay que hacerlas en base a la rigurosidad de la ciencia, como tú muy bien has señalado. No puede ser un tema religioso, un tema de fe, es un tema privado de cada persona también, pero las leyes son para todas y para todos, y por eso el Congreso tiene que legislar para garantizar ese derecho del que nos hablaba Indiana y del que tú también nos has referido. Y por eso nos gustaría conversar con Elizabeth acerca de cuáles son las acciones que han estado impulsando desde la coalición por los derechos y la vida de las mujeres y cómo las mujeres y hombres que creen en un país que garantice derechos pueden unirse para impulsar este reclamo para todas y todos. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Disculpen. Muy bien. Sí. Muy bien. Guadalupe, siento que me debo, antes de responder esa pregunta, debo aludir al guito, porque desde nosotras, como católicas por el derecho a decidir, hemos mantenido durante el tiempo que estamos articuladas aquí en el país, sobre todo nuestra presencia en la coalición, responde a esa necesidad de permitirles a las mujeres, dentro de todos los derechos y dentro de todas las posibilidades, también cultivar la fe, porque la fe es parte de la vida. Y en ese sentido coincido con Indiana y con Caterina, también contigo, en que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es una cuestión de derechos. Más que nada es un asunto de salud pública que no está vinculado con las creencias y la fe. Aquí lo que hay es una cuestión de que cada quien tiene que colocarse en el rol que le corresponde. Los legisladores legislar, el Estado garantizar servicios de salud amigables, de calidad, oportunos, que respondan a esa garantía de derechos fundamentales de lo que hablaba Indiana. Y bueno, pues las iglesias a las cuestiones de la fe, a las cuestiones de la espiritualidad. No es malo que las mujeres mantengan sentimientos, pensamientos, ideas que estén vinculadas a alguna religión. Aquí el problema es la manipulación de sectores fundamentalistas, conservadores, que en base a esas creencias que tiene la gente, manipulan para poder limitar derechos que están vinculados al control del cuerpo de las mujeres. Y ahí es que coincido con las muchachas y conecto la idea, porque también hay mucha gente que tiene fe, que milita en espacios de fe y que está con nosotras también caminando y militando este sendero de la defensa de la vida de las mujeres y sobre todo del derecho a decidir. Estamos hablando de libertad de conciencia, estamos diciendo que la libertad de conciencia nos da agencia moral y la agencia moral es derecho a decidir. Entonces, desde mi cosmovisión como cristiana feminista, no me puedo escapar de decirle, bueno, ya respondiendo a la pregunta, la coalición es un espacio de articulación que tiene más de 70 organizaciones que se han reunido para aportar a la exigencia de las 3 causales en el Código Penal aquí en el país desde hace unos años, y estas organizaciones van desde entidades educativas, universidades, espacios profesionales, enfermeras, médicos, ginecostetras, organizaciones de la sociedad civil, feministas, mujeres del campo, una diversidad bastante amplia. Entonces el plus que esto aporta a la lucha por las causales es que todas las personas que estamos organizadas entendemos que 3 causales es lo mínimo que se le debe dar a las mujeres como derecho en el país. Es lo mínimo. Si bien quisiéramos, diríamos, bueno, la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, pero en este contexto actual de limitaciones, este contexto que nos ofrece el panorama político dominicano, vamos a hablar entonces de 3 causales. Dentro de las acciones, nosotras hemos estado articulándonos, hemos estado movilizándonos, haciendo incidencia. Hace unos 2 años casi, 1 año y medio, realizamos una investigación, la destacada feminista Susi Pola hizo una investigación para nosotros y estuvimos, bueno, la investigación se tituló Causales de Vida, estudio de 5 casos de aborto por causales, y bueno, las historias de estas 5 mujeres
una de 15, una de 25, otra de 14, hijas de madres adolescentes, abusadas, 2 incestos, uno por un padrastro, uno por su padre, otro por violación. Fueron abortos realizados en el país de manera voluntaria, y bueno, hubo uno también por malformaciones que ponía en riesgo la vida de la madre y fue decidido por una junta médica. Entonces, en este caso, esa mujer tuvo la opción de vivir para poder contar su historia. Sin embargo, esa no es la realidad de miles y miles de mujeres pobres en el país que no tienen acceso a una educación sexual de calidad, integral, científica, basada en los avances de la ciencia y en el criterio y con los criterios de respeto a los derechos, no basada en dogmas ni en prejuicios, ¿verdad? Ni manipulaciones. Acceso a métodos anticonceptivos, y que cuando se accede a un método anticonceptivo no ser estigmatizada ni discriminada por ser una mujer negra, por ser una mujer que no estudia o iletrada, por ser una mujer del campo, por ser una mujer viviendo con discapacidad o viviendo con VIH, o una mujer lesbiana, como también se puede dar la situación. Y bueno, entonces también hemos tenido en el país, nos hemos articulado con expertos internacionales, como es el caso de Mónica Roa, que estuvo por aquí. También estuvo Viviana Aidó, que fue ministra del Ministerio de la Mujer de España y consultora de alto nivel de ONU Mujeres, que estuvo incidiendo con el presidente Danilo Medina, y le manifestó que está de acuerdo y cercano a las 3 causales. Sin embargo, nuestro contexto ahora mismo es diferente porque tenemos nuevo gobierno y bueno, pues esa gestión se está prácticamente reseteando, reiniciando. Y en ese sentido, lo último que hemos estado haciendo es entregando cartas a los legisladores recién electos, ese congreso que tenemos prácticamente nuevo de paquete. Les estamos entregando información sobre las recomendaciones que han dado el Estado para la despenalización del aborto en 3 causales y otros temas como el acceso a servicios de calidad de salud sexual y salud reproductiva, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de empleo, y dentro de todas esas recomendaciones, las que están vinculadas a salud, subrayando el tema de las 3 causales, de más de 180 países tienen despenalizado el aborto, al menos en 5 causales. Aquí estamos pidiendo 3. Y de todos los países del mundo, solo 7 lo penalizan. Y bueno, aquí en República Dominicana, en América Latina, solo Nicaragua nos supera en embarazo adolescente y mantenemos bastante alta la tasa de mortalidad materna. Entonces, bueno, en ese sentido, y llevando esta información a nuevos legisladores, hemos visitado el Congreso hace unas semanas y entendemos que acciones como esta las pueden desarrollar ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, escribir sus cartas, entregarlas a sus diputados, sus senadores en sus provincias y exigirle que garantice sus derechos, porque esto le puede pasar a cualquier mujer en edad reproductiva, le puede pasar a Catherine, a Indiana, me puede pasar a mí, a cualquier mujer que tenga un útero. Nadie escapa de morir por un embarazo, de correr riesgo de morir por un embarazo. Entonces entendemos que los derechos deben ser para todos y todas. Y en ese sentido, el uso de el hashtag aborto 3 causales en redes sociales sería un aporte de la gente que nos está viendo bastante importante, porque coloca el tema y hace que los legisladores y las legisladoras sepan y recuerden que nosotros estamos ojo visor esperando que cumplan con su rol de garantizarnos nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Y quisiera aprovechar para conversar un poco también sobre un testimonio. Cuando tú contabas esas historias de esas mujeres que pudieron contar su vida porque justamente están vivas y pudieron contar su testimonio. Por allá en el año 1986, justamente yo tuve un embarazo ectópico y mi médico, que es un médico católico, profesa la religión católica, pero no es de los que va a la iglesia un día, no es una persona que es militante católico. Cuando estaba el debate en el Congreso, que yo fui diputada 2010-2016, un día en la consulta, él me dijo, Guadalupe, es que
cuando yo te hice el embarazo ectópico, nosotros tomamos la decisión de hacer la interrupción de un embarazo, porque era un embarazo ectópico. Y si en ese momento no lo hubiéramos hecho, tú hubieras muerto. Entonces, por eso es que tenemos que asumir esta causa. Y estoy hablando de un médico que ha sido docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro de generaciones de profesionales en el país. Entonces, realmente los legisladores y legisladoras tienen que escuchar a los científicos, tienen que escuchar a ese tipo de médicos que con eso no se va en contra justamente de la fe, sino todo lo contrario, es salvar la vida. Y por eso es tan importante el nombre que ha tomado la coalición por los derechos de la mujer y la vida, porque es por lo que están o lo que estamos luchando. En ese sentido, nos gustaría conversar con Indiana sobre qué esperan las organizaciones de mujeres, de hombres que están comprometidos con este tema, que han estado visitando a los legisladores y legisladoras. Y nos gustaría saber un poco o profundizar un poco en qué ha consistido en ese diálogo con los legisladores, porque se habla incluso de que se les ha entregado una carta, pero también escuché que o cuando fuimos al Congreso, que se les estaba entregando una memoria con información a los legisladores. Conversemos un poco sobre esto para que las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de Live, conozcan cuáles son esas acciones de incidencia que está haciendo la coalición por los derechos de la mujer y la vida. Pues los legisladores y legisladoras que acaban de iniciar este nuevo mandato, muchas están repitiendo, hay muchos nuevos, tenemos una de las matrículas del Congreso con una mayor renovación en los últimos, 16 años. Es la renovación más grande que ha tenido el Congreso de la República en este periodo. Y pues sabemos que las personas asumen sus curules, asumen sus posiciones, sus cargos, y no necesariamente conocen todo el universo de los proyectos de leyes o que van a trabajar, etcétera. Entonces nosotros nos estamos acercando a todos los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados, iremos también al Senado de la República. Primero, para contextualizar, presentar la coalición, que conozcan que somos un conglomerado de organizaciones que respaldamos que se despenalice, que se permita la interrupción del embarazo en 3 causales, y que sepan, en esta ocasión hemos entregado instrumentos internacionales. Hemos entregado las recomendaciones que han realizado diferentes comités de Naciones Unidas para que se entiendan mejor cada convención de derechos humanos que República ha ratificado, y ha ratificado casi todas. Tiene un comité que vigila la implementación de esa convención y revisa al país cada cierto tiempo. Aproximadamente cada 4 años, pues hay una revisión de cada comité. El Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, que ha dicho que se debe despenalizar el aborto en 3 causales, precisamente para proteger a las niñas que son víctimas de violación y que son obligadas entonces a parir y tener bebés siendo ellas niñas. Y el Comité de los Derechos de las Mujeres, el Comité el Comité de Derechos Humanos, todos esos comités, le estamos entregando esas recomendaciones a los legisladores para que conozcan qué han dicho los organismos internacionales, que son los expertos en la materia de derechos humanos, sobre este tema en particular. Y también para que conozcan que el Estado Dominicano, cuando se ha presentado a esos organismos, ha aceptado, o sea, ha estado de acuerdo con aplicar esas observaciones. Los estados, cada vez que van a estos organismos, tienen la capacidad de decir, bueno, estas recomendaciones las acepto, estas no. Pues República Dominicana ha aceptado todas las que tienen que ver con la despenalización del aborto en causales. Y el Poder Legislativo, como es parte del Estado Dominicano, entonces le corresponde, o sea, esa obligación, ese compromiso que ha asumido el Estado, pues le corresponde también
al Poder Legislativo de pues, terminar de aprobar la interrupción del aborto en estas tres causales para cumplir entonces con estos tratados internacionales. Mientras no se apruebe el Código Penal con esas tres causales, el Estado Dominicano está en violación de todos esos instrumentos internacionales. Y no basta con decir estoy intentando, porque muchas veces va el Estado a decir, bueno, el Ejecutivo dice, es que le toca al Legislativo. Bueno, pero esto es una revisión del Estado. Ustedes vienen aquí como Estado Dominicano y República Dominicana, pues entonces queda mal. Muchas veces las personas se quejan, ay, que nos están desacreditando, que salimos y esto. Bueno, pero se tiene que entender que esto no es algo que se ha impuesto, es algo que el Estado Dominicano ha ido libremente, voluntariamente a aceptar. Pudieron haber dicho que no. El Estado puede haber dicho, no, no voy a despenalizar el aborto. Pueden decirlo, pero van a seguir estando en violación. Pero en esta ocasión han ido a decir que sí lo van a despenalizar, que sí se comprometen con esa recomendación y lamentablemente pues no ha ocurrido. Yo recuerdo que desde el 2010 se le está haciendo esta misma recomendación y ya estamos en 2020. Entonces todavía no ocurre. Entonces el diálogo que queremos tener con ellos es para que entiendan, conozcan estos instrumentos que son también fuente de derecho, fuente de obligaciones, que las conozcan, que las manejen y que cuando lleguen al debate, sea en las comisiones o sea en las plenarias, pues conozcan este tipo de argumentos y tomen decisiones informadas y tomen decisiones a sabiendas de lo que representa para el país. Y no solamente le estamos llevando esto, queremos llevarles también los testimonios de lo que hablaba Elizabeth, porque los legisladores deben conocer cuál es la realidad de las mujeres. ¿De qué es que estamos hablando? Estamos hablando de mujeres que han sido encarceladas, estamos hablando de mujeres que han recibido unos tratos horribles en maternidades del Estado por un aborto espontáneo, o sea, una pérdida, pero que llegan allá por el estigma que tiene el aborto, piensan que es inducido y las maltratan. Y aunque fuera inducido, la obligación del personal de salud es atender a esa mujer que llega con una situación que hay que atenderla. Dignamente, con servicio de calidad. Y estamos hablando de un proceso que es complejo. O sea, una pérdida para una mujer que desea ese bebé es duro, es una cosa terrible. Y para una mujer que no lo desea, pero entonces la maltratan en el proceso, es un trauma. Entonces, esa no es la forma de tratar este tema. Muchísimas gracias, Indiana. Y cuando hablabas, pensaba en mi mamá. Y pensaba en mi mamá porque ella tomó una decisión hace 60 años de tenerme justamente porque era su derecho. Una mujer no casada en ese momento y que podía haber tomado la decisión de abortar o de interrumpir el embarazo, pero decidió tomarlo. Y pensaba en ella, no por esto, sino porque ella tenía estos proverbios muy populares que decía candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, que el Estado Dominicano estaría actuando de esa manera. O sea, afuera decimos que sí a todas las recomendaciones, pero en la práctica, en la realidad, esto no ocurre. O sea, y no lo concretamos justamente en marcos legales, que es lo que puede efectivamente garantizar los derechos. Entonces, ahí nos gustaría, Elizabeth, además de poder compartir algunas de las recomendaciones específicas si quieres, pero sobre todo lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, de que algunos legisladores plantean que se deje de lado el tema del Código Penal y que se abra el tema de colocar la despenalización del aborto en una ley. ¿Qué opina sobre eso la coalición por los derechos de las mujeres y la vida? Bueno, nosotras estamos respecto al contexto que tenemos ahora, que nos ofrece este nuevo Congreso, de sacar las causales del Código Penal, lo que implicaría, bueno, aquí la experta abogada Indiana nos puede dar más luz y aclarar cualquier cosita. Sacarlo del Código Penal es continuar penalizándolo, llevarlo a una ley especial
con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Catherine hablaba de años. Tenemos más de 2 décadas en esta lucha por causales en el país, por despenalizar el aborto desde el Código Penal, para poderle garantizar servicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva a las mujeres más pobres, sobre todo, porque ahí, no sé si Caterina lo abordó ahorita, hay una de igualdad de privilegio, porque las mujeres con recursos podrían acceder a servicios más respetuosos, como en el caso de lo que citaba Indiana, porque lo duro, lo doloroso está en el sistema público, porque quizás los prestadores de servicios de salud, tenemos que recordar que es un tema ético. El tema del aborto es un tema ético, más no moral. Eso hay que sostenerlo en el debate, si es que se quiere debatir, porque no quieren debatir, nos quieren imponer. Y en ese sentido, coyunturalmente, nos quieren imponer un código sin causales y darnos una orejita de una ley especial que no nos ofrece garantías, porque ahora lo que hemos podido conocer del proyecto de ley no es que podamos contar con, vamos a decir, el beneplácito de una matrícula bastante amplia de legisladores. No, ahora mismo nosotros estamos luchando contra el prejuicio y estamos también sobreviviéndole a los sentimientos de culpa, porque las mujeres que viven este tipo de situaciones viven estados prolongados de culpa, y todo esto por el estigma, porque es que nadie quiere desencajar, nadie quiere que la miren feo, nadie quiere que la cataloguen como una mala mujer, porque imagínate tú que naciste con un útero, que te lo dieron para eso, para que te reproduzca, y que tú entonces, asumiendo la libertad que tú tienes, que te da la ley, entonces tú decides no reproducirte y que se acabe la humanidad, te torna mala mujer. Nadie quiere caer en esas. Entonces, en ese sentido, y mirando la situación tan drástica y tan profunda, mirándolo solo por las ramas, sin bajar a las raíces de lo que es el problema del aborto, que se ha abortado por siglos. O sea, el aborto no es un tema de hoy, porque mi abuela perfectamente sabía cuáles eran las hierbas que había que mezclar para hacer un té, un brebaje y provocar un aborto. Perfectamente. Y había vigilancia de las plantas, claro, porque tú tenías una mata que podía producir abortos. Entonces, aquí estamos hablando de sacar el tema de la clandestinidad, llevarlo a la luz y que esto sea un servicio, sea un servicio de salud pública y que esto sea una opción. Y eso no nos dice que todas las mujeres todas las mujeres que se embaracen van a ir en fila a abortar, como estábamos en fila para entrar a las tiendas cuando empezamos la cuarentena. No, o sea, no vamos a abortar como deporte, porque abortar es una situación muy dolorosa para las mujeres, como citaba Indiana, cuando hay pérdidas espontáneas, cuando hay situaciones como inviabilidad, cuando sabemos que un producto no va a sobrevivir después que salga del útero, que necesita de tu cuerpo para poder respirar, o cuando ese producto necesita alimentarse de tu cuerpo para poder gestarse, para poder sobrevivir a costa de tu vida, como el caso de Dionelis, que con 20 años murió allá en Montellano y en el hospital provincial de Puerto Plata la dejaron agonizar 18 días con un hemoglobina en 4, terminando trasladada a Santiago, a la maternidad local, para morir 24 horas después con una asepsia. Eso es tortura. Y no podemos continuar permitiendo que eso se dé en el país. Entonces, los legisladores y las legisladoras deben, por un deber ético, atender este llamado, porque no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de una alta tasa de mortalidad materna. Entonces, bien como lo recomendaron los diferentes organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño, el Informe Periódico Anual, la CEDAW y los otros tantos que le han recomendado al Estado despenalizar el aborto, generar un plan viable para reducir la mortalidad materna, el tema de la educación sexual integral como un servicio público, también reducir el número de VIH y el tema también de la accesibilidad a servicios de calidad. Y yo insisto mucho en esto, porque así como los hombres van por riesgo de un infarto, nosotras también vamos por riesgo de un aborto espontáneo. Y no es el mismo trato, no es igual. Entonces las mujeres entramos en la categoría de malas.
nos colocan el estigma, nos sentimos malas y después de la situación de sufrir un legrado a sangre fría, con dolor físico, el dolor emocional, de estar sola, de estar en un espacio frío y de que te sometan a situaciones muy crueles que atentan contra tu dignidad por prejuicios morales, cuando el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema ético. Entonces, en el Congreso, este argumento tiene que posicionarse, este argumento tiene que llegar, porque legisladores y legisladoras no pueden asumir coyunturalmente, negociar otra vez con los derechos de las mujeres. Lo que pasó en el 2014, en el 2015, de promulgar, de aprobar un código sin causales, observarlo y volver otra vez para el constitucional, eso no se debe hacer. Nosotros no somos moneda de intercambio, los cuerpos de las mujeres no son moneda de intercambio. Nosotros demandamos respeto para la vida y la dignidad de las mujeres. Y desde la coalición, nosotras no tenemos garantías de que esa ley especial que nos están ofreciendo, pues pueda dar los resultados que estamos esperando si se mantiene penalizado el aborto desde el Código Penal. Muy interesante la reflexión que nos hace sobre el tema de por qué hay que despenalizar y colocarlo en el código, porque justamente podría ser de nuevo una entretención para obviar, adoptar en el Congreso un código penal que despenalice las tres causales, que es un tema fundamental y de derechos, como hemos estado conversando esta noche. Y me parece muy interesante lo que esa diferencia que acabas de hacer entre lo ético y lo moral. Me parece que es algo en lo que tenemos que profundizar, porque muchas veces se quiere asustar incluso a los propios legisladores y eso con que es un tema moral. Y no, tú lo has planteado con mucha precisión, es un tema ético, pero no es un tema que tenga que ver con la moral. No por hacer la interrupción del embarazo por una de estas tres causales, tú estás siendo una persona inmoral. Todo lo contrario, es un tema de vida de las mujeres. Y por eso nos gustaría conversar entonces ahora con Caterina acerca de cuáles son las próximas acciones que va a impulsar la coalición por los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres. Y cómo, Caterina, se pueden sumar más mujeres y hombres a esta causa que es fundamental en un Estado social y de derecho para nuestro país. Bueno, lo primero es que nosotras las mujeres hemos permanecido en pie de lucha desde hace más de 2 décadas. Hemos estado resistiendo en la calle, hemos estado concientizando a la sociedad dominicana. En aquel entonces, año 1997, se podían contar las mujeres que exigían aborto en 3 causales y se veían quizás como locas socialmente. Ese es un grupito de locas que andan exigiendo abortos 3 causales. Y hoy en el 2020 podemos decir que somos miles de mujeres exigiendo la despenalización del aborto en 3 causales. O sea, somos miles de locas que estamos exigiendo ese derecho que por ley, que debe de ser garantizado por ley. Y esa ley debe estar en el Código Penal, no en una ley especial. Rechazamos rotundamente la ley especial. Lo que esté en el Código Penal es lo que se debe de aplicar. Y por eso nosotras, las miles de locas, seguimos exigiendo el aborto en 3 causales. Porque es lo mínimo, como decía Elizabeth. Es lo mínimo que el Estado puede hacer para revertir muchísimo daño y muchísimo dolor que ha llegado a miles de familias dominicanas. De madres que han perdido sus hijas, de padres que han perdido sus hijas, de hermanos que han perdido sus hermanos, a causa de esta situación que el Estado no ha querido ponerle el frente. Y son miles de mujeres campesinas que siguen muriendo en los campos. Y es lastimosamente pensarlo. Por eso desde la coalición vamos a seguir en pie de lucha. No descartamos ninguna de las estrategias para poder lograr nuestro objetivo principal, que se garantice el aborto en 3 causales. Vamos a seguir movilizándonos
Vamos a seguir visitando a los legisladores para que cumplan su rol, que es de legislar. Vamos a seguir tocando puertas. Vamos a seguir exigiéndole a Luis Abinader que cumpla lo que él prometió en campaña, que se comprometió con las causales. Y eso él debe también hacerle frente en estos momentos. Vamos a seguir en los medios de comunicación. Vamos a seguir exigiendo en todas las instancias. Incluso si tenemos que ir a denunciar internacionalmente las violaciones de derechos que aquí en nuestro país se hacen como lo hemos hecho, vamos a seguir haciendo. Lo que no nos vamos a quedar en la casa en silencio. Vamos a permanecer en pie de lucha. Y creo que este es el momento para que el Estado Dominicano pueda garantizar el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que el Estado cumpla su rol de la garantía de derechos y que, como decía Elizabeth, es un asunto de salud pública y cuando se trata de salud pública, el Estado debe garantizar que las mujeres no sigan muriendo y la coalición va a seguir en las calles, sin duda. Vamos a seguir movilizándonos, mujeres campesinas, mujeres negras, la comunidad LGBTI, las lesbianas, vamos a seguir movilizándonos, las católicas por el derecho a decidir. O sea, nos vamos a movilizar al colectivo, nos vamos a seguir movilizando. Y como decía en estos días, yo creo que este es el momento más oportuno para que todas las organizaciones que aún no hacen parte de la alianza por las tres causales y que cumplen o que exigen también que el aborto sea despenalizado en 3 circunstancias, estamos abiertas a que también puedan seguir compartiendo con nosotras esta lucha, que no se termina aquí. Y que es una lucha que hemos llevado por muchos años y que no se va a terminar ahora. Es una lucha que va a continuar hasta que el aborto entre causales sea una ley y que esté incluido en el Código Penal. O sea, no vamos a descansar hasta lograr eso. Si tenemos que seguir en la calle y tenemos que permanecer en vigilia y tenemos que seguir tocando la puerta a los legisladores y tenemos que seguir explicándole a los legisladores cuál es la importancia del aborto entre las causales, entonces lo vamos a continuar haciendo. Porque no se nos han acabado las fuerzas, al contrario, cada día más aumenta la fuerza en nosotras las mujeres para poder seguir luchando sobre nuestro cuerpo. No han quitado tanto, pero tanto, principalmente el Estado, que no han dado tanta fuerza que hoy yo te puedo decir con apenas 26 años y que he visto y estudiado la historia de muchísimas feministas y mujeres que han venido luchando a través de los tiempos por el aborto en 3 causales, que ese tema me ha tocado tanto, que yo lo he asumido para mí. Y te puedo decir que con apenas 26 años el aborto en 3 causales va a ser ley, porque así sea que yo tenga que pararme en el Congreso y hacer una vigilia, o las mujeres campesinas tengamos que irnos al Congreso y hacer vigilia y hacer todo lo necesario ante un contexto que es que estamos muriendo, es una emergencia. Esto es una pandemia lo que está sucediendo con nosotras las mujeres. El caso de mortalidad materna no está aislada. Es una pandemia que el Estado ha hecho que se agudice con el asunto de las violaciones de derechos hacia nosotras las mujeres. A nosotras nos está matando el COVID-19, pero también nos está matando la injusticia que comete el Estado Dominicano al no aprobar las 3 causales. Y yo creo que en ese sentido es que abrimos el espacio del diálogo, que nuestra vida cuenta y que nuestra vida importa y que quizás si el Estado no asume su rol, bueno, nuestra familia le importa nuestra vida como mujeres. Que las hijas de esos grandes funcionarios tengan el derecho a hacerse un aborto fuera del país o dentro del país y que yo no tenga ese derecho, ese acceso a realizarme ese aborto, no significa que yo sea menos dominicana que la hija de ese legislador. Soy dominicana igual y creo que el Estado debe garantizar que yo, como su hija o como cualquiera funcionaria, tenga acceso a un servicio básico que es garantizar mi vida sobre todas las circunstancias y que yo pueda decidir sobre mi cuerpo, que es lo más mínimo que creo que el Estado puede en estos momentos priorizar. Y se trata de eso, de priorizar la salud, la vida y la dignidad de nosotras las mujeres. Vamos a seguir en la calle, en todos los escenarios, no descartamos ninguno de los escenarios posibles.
hasta que el aborto en 3 causales esté en el Código Penal incluido y sea aprobado. Muchísimas gracias, Catherine. Y cuando te escuchamos hablar de esa articulación, tú que formas parte de Articulación Nacional Campesina, de CONAMUCA, cuando escuchamos hablar de esa articulación en la lucha, en esta causa de las mujeres, de los diferentes sectores y también con otros sectores, nos indica la importancia de la unidad del movimiento, en este caso, para lograr este objetivo. Entonces, nos gustaría de cada una de ustedes escuchar una reflexión final acerca, en una frase, un pensamiento, por qué el Congreso debe incluir la despenalización de las 3 causales en el Código Penal. Una frase fuerte de ustedes, quizá podemos comenzar por Indiana, después vamos con Elizabeth y terminaremos con Caterina, esta parte de reflexión final sobre las 3 causales. Yo pienso que es hora ya de que el Estado Dominicano y la República Dominicana y sus representantes, sus políticos y políticas, demuestren que las mujeres tenemos un valor. Es hora de que nuestro país nos ame y nos valore. Y eso se logra no sometiéndonos a torturas, preservando nuestras vidas. O sea, que nuestras vidas tengan el valor que lo tienen en papel. Es hora de que eso ya ocurra. De lo contrario, seguiremos siendo un país que simplemente pues odia a las mujeres. O sea, no nos tiene el más mínimo cariño. Y muy dentro yo sé que el pueblo dominicano tiene mucho amor para dar, pues también que nos dé un poquito a las mujeres, que nos dé merecemos tener un poco de ese cariño, de ese amor, protegiendo nuestras vidas, protegiendo nuestra salud, protegiendo nuestra dignidad. Elizabeth, muchas gracias, Indiana. Bueno, el tema del aborto, de las 3 causales en el país, ya sabemos que no es cuestión de si vida o no vida. Estamos hablando de salud pública y de desigualdad social, de acceso a servicios de calidad y de garantía de derechos. Las mujeres tenemos derecho a defender nuestros cuerpos, nuestra dignidad y nuestras vidas sin que esto afecte las creencias de otras personas. Porque la cuestión del aborto es una cuestión ética, particular, personal de cada mujer y de su relación con Dios o la creencia que tenga. Por eso en el país existe libertad de culto, también está el tema del Estado laico y nosotras exigimos respeto para esos dos que también son derechos aquí en el país. Y bueno, reitero que la libertad de conciencia nos otorga a todo hombre y a toda mujer agencia moral, y la agencia moral es la libertad de decidir. Yo decido, tú respetas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Caterina. Bueno, yo creo que en este contexto de la covidianidad, muchas mujeres estamos en casa, pero no estamos en silencio. Seguimos exigiendo la despenalización de aborto en 3 causales como derecho a tener una vida digna, a tener garantía de salud y que el Estado respete nuestra decisión, que respete nuestro territorio, que respete nuestro cuerpo. Y yo creo que este es el momento de que todas, aún en la casa, utilicemos nuestra mascarilla de la despenalización del aborto en 3 causales. Que estamos en casa y podemos tener la mascarilla, pero no estamos en silencio. Vamos a seguir y vamos a permanecer en pie de lucha, vamos a seguir resistiendo hasta que las 3 causales sean ley, estén aprobadas en el Código Penal. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Así es, Caterina, que suene fuerte y que retumbe en todos los rincones de este país, de esta isla, que estamos en lucha y todavía tenemos esperanza. Muchísimas gracias. Esa fuerza con la que ustedes luchan
cada día, por la que nos animan, por las que nos hacen que nos sintamos, como decía Indiana, que las mujeres somos amadas, respetadas, valoradas en nuestra dignidad, es algo fundamental para garantizar este estado social y de derecho. Sigamos luchando para que en el Código Penal realmente se despenalice y se coloquen las 3 causales. Muchísimas gracias a Indiana, muchas gracias a Caterina, muchas gracias a Elizabeth y sobre todo a las cientos de organizaciones y de mujeres que luchan desde sus casas, no silenciadas, como dice Caterina, sino con toda la fuerza para que esto sea una realidad en la República Dominicana y los legisladores asuman ese compromiso. Sigamos luchando por la despenalización de las 3 causales en el Código Penal. Sin ley especial.